esto ocurre de manera esporádica, por lo menos debe ocurrir una vez al día, es decir, debe ser frecuentemente vista, no vista de manera aislada o una vez en la vida. Otra de los criterios es que impida a la persona participar en las actividades que se han programado para ella o que se tienen disponibles para su entrenamiento o su adquisición de destrezas. Son problemáticas las conductas que requieren normalmente pues del control externo por parte de la persona encargada del cuidado y que producen en esta y en otras personas que están alrededor daños o injurias de consideración. Son condiciones, bueno, volvemos entonces a recordar un sustrato físico, pero que necesariamente se encuentra en relación con el medio del sujeto que padece esta condición de discapacidad. Y por ello existen una serie de factores y de condiciones que modifican o desencadenan, es decir, inician la conducta, la hacen empeorar, la disminuyen, la controlan, la agotan o pues la modifican de manera positiva. Es importante tener en cuenta ante la observación de una conducta, de una alteración comportamental o de una conducta problemática, observar las características físicas del entorno. Ellas son fundamentales en la manifestación comportamental. Entonces es necesario explorar, pues así, hacer como un inventario mental de cuáles condiciones podrían estar dándose en el momento en que la persona está alterada. Si hace demasiado frío, demasiado calor, si hay demasiado ruido, si el espacio es o muy grande o muy pequeño, muy reducido, si hay cambios en el entorno. Los otros factores también determinantes son los factores sociales y en ellos pues están todos los derivados de la relación persona con discapacidad y personas que le rodean. Muchas personas suelen presentar alteraciones en presencia de determinada persona del medio social. Puede también ocurrir por una pelea con un compañero, porque le han quitado un objeto que la persona con discapacidad considera valioso, por el tono de voz disonante, demasiado alto o muy agudo, o bueno, las características que representen algo amenazante seguramente para la persona con discapacidad. Algunas veces la visita de personas que conoce, pues personas que no son extrañas, pero que tienen la facilidad, digamos, de hacerle reaccionar de manera negativa y hacerle presentar alteraciones de su comportamiento. Los cambios frecuentes del personal que rodea a la persona que tiene discapacidad, la proximidad física con compañeros o con cuidadores también es un factor que en algunos determina obviamente la aparición de alteraciones, no en todos. Algunos toleran bastante bien e incluso les resulta terapéutico el contacto físico con otras personas. Existen también factores psicológicos, existen factores orgánicos, tales como condiciones de enfermedad, de dolor, presencia de infecciones, estreñimiento, indigestión, bueno, una serie de condiciones físicas de la propia persona que le generan incomodidad, que le generan la posibilidad de reaccionar comportamentalmente alterado pues en algunas circunstancias. También hay otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con
con la organización de las tareas y con el desempeño o la manera como se coordina el desarrollo de la tarea. Cuando existen marcadas exigencias o se presiona para que la velocidad de respuesta sea mayor de la que la persona está en capacidad de dar, cuando no tiene posibilidades de elegir algo que considere más agradable, cuando se cambian las rutinas, por ejemplo, es otra de los desencadenantes en muchas personas con discapacidad. Bueno, aquí está básicamente lo mismo, pero el factor de agresión que no consideré en la anterior, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta, por cuanto la población en situación de discapacidad es una población que muy frecuentemente está sometida a maltrato, a abandono, a negligencia o simplemente a un poco de descuido en el contacto social. Los trastornos que más frecuentemente se asocian al retraso mental y que cuando ambos presentan, como son condiciones que pueden presentar alteraciones comportamentales, cuando están presentes las dos entidades, pues hay una posibilidad muy alta de que las alteraciones sean más frecuentes, de mayor severidad. Claro que esto está muy relacionado con el control de su enfermedad de base, o sea, de la epilepsia, y con el manejo farmacológico exitoso. También en la epilepsia hay síntomas comportamentales, además de los síntomas neurológicos puramente dicho, y también hay alteraciones en las relaciones con otros, generalmente asociada esta respuesta a la cercanía de la presencia de un episodio convulsivo o en cuadros que no están controlados adecuadamente. Estas alteraciones, por ejemplo, más severas que en algunas personas con epilepsia y con discapacidad cognitiva observamos, son aquellas que se derivan de una epilepsia del lóbulo temporal. Esta es como la explicación anatómica de por qué la manifestación de reacción agresiva y explosiva que se presenta en la epilepsia del lóbulo temporal durante las crisis. Dentro de esas manifestaciones asociadas también a la epilepsia del lóbulo temporal podemos encontrar manifestaciones de tipo autista, del espectro autista o trastornos disruptivos graves. Entonces, pues sumados a los propios de su discapacidad, pues están los que ocasionan la misma epilepsia. Y también es importante en relación con la epilepsia recordar que necesariamente la epilepsia es una enfermedad que debe ser tratada. Por lo tanto, el uso de anticonvulsivantes y de benzodiazepinas produce, además de las manifestaciones comportamentales de la discapacidad cognitiva y de la epilepsia, también produce alteraciones a nivel de la conducta. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el uso del fenobarbital, algunas personas, bastante numeroso el grupo, presentan agresividad, conducta agresiva de cualquier grado, hiperactividad, conducta desinhibida, irritabilidad, y en niños con antecedente familiar de depresión también pueden desencadenar un cuadro depresivo.
Otros anticonvulsivantes como la fenitoína, la carbamazepina y el ácido valproico, cuando se utilizan solos, producen un menor número de alteraciones comportamentales. Y las benzodiazepinas desencadenan en la población en condición de discapacidad cognitiva y epilepsia un pobre o un menor control, digamos, de impulsos y de conductas desinhibidas. Con el vigabatrin, el sonizamide y la gabapentina, que son pues de un grupo de más reciente aparición, de mayor evolución, se observa mayor irritabilidad, aumento de la actividad y también puede haber agresividad. En relación con las manifestaciones que se presentan en el autismo y los trastornos del espectro autista, una de las áreas con mayor compromiso, con mayor afectación, es la interacción social. En los niños con autismo y trastornos del espectro autista asociados pues al retardo mental, encontramos también un sustrato neurobiológico que tiene que ver con la alteración de diversos circuitos neuronales. Esa es la base física, digamos. El lóbulo temporal es una estructura que muestra un importante papel en el desarrollo del cerebro social, y en la medida en que esté alterada, pues su estructura o la neurotransmisión, pues hay respuestas de tipo autista también. En relación con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se ha demostrado, digamos, la presencia anatómica en personas con alteraciones comportamentales en la vía frontovasal. Esto hace que la conducta de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el compromiso de personas que tienen lesiones del lóbulo frontal, pues también se caracterice por hiperactividad y síntomas frontales. No se puede desconocer el papel de la dopamina también en la respuesta motora del trastorno por déficit de atención, y en este también observamos que la actividad cerebral, cuando se anticipa una respuesta al dolor, se localiza en la corteza prefrontal, en el cíngulo anterior y en estructuras límbicas que están relacionadas con el procesamiento cognitivo afectivo del dolor. En el síndrome del cromosoma X frágil encontramos también una serie de alteraciones anatómicas o estructurales que están allí mencionadas y que comprometen también de manera importante el lóbulo frontal. Pues señalo el lóbulo frontal sobre todo por la repercusión que este compromiso tiene a nivel del comportamiento. A nivel de las bases reconocidas como neuroanatómicas, pues existen una serie de estructuras adicionales a las ya mencionadas que tienen que ver con las respuestas del comportamiento, con la respuesta agresiva, con la respuesta con el funcionamiento del sueño, de la conducta alimentaria, de la conducta sexual, y con el funcionamiento social fundamentalmente. Entonces la implicación de estas estructuras en cualquier entidad neurológica que acompañe a una discapacidad cognitiva, pues posibilita las manifestaciones comportamentales. Es decir, ellas ocurren porque hay una base anatómica que permite que ocurran. Lo que pasa es que esa no es el único requisito. Por supuesto que eso solamente es como
como la semilla, como el terreno que está abonado para que se den siempre y cuando las otras condiciones determinadas por el entorno, por lo social, por los mismos rasgos psicológicos del funcionamiento de la persona con discapacidad, pues se van a dar o no se van a dar, y se van a dar de una magnitud o de una frecuencia y de una posibilidad de control diferente. Para terminar ya con lo que tiene que ver con las bases físicas, neuroanatómicas y bioquímicas, pues el lóbulo frontal y en particular la corteza prefrontal, pues que es como la encargada de controlar nuestro funcionamiento social en las personas con discapacidad, se encuentra frecuentemente en diversa magnitud, por supuesto, comprometido. Cuando hablamos de alteraciones comportamentales, estamos hablando de un sinnúmero de condiciones que pues se agrupan la mayoría de ellos como en categorías similares, pero por supuesto no todas, es decir, por ejemplo, la destructividad de objetos no siempre se refiere a destruir cosas grandes, a destruir cosas valiosas o a destruir cosas ajenas, también puede ser destruir sus propias pertenencias e incluso objetos que le agradan y cosas que son importantes para él mismo, su ropa, donde toma sus alimentos. Bueno, entonces no se refiere casi nunca a la destructividad de todos los objetos, pero sí de algunos, al menos en alguna época de la vida. Recordemos que la discapacidad cognitiva no es una condición estática, no es una condición que aparece y ya se fue o se quedó siempre en el mismo tono, sino que es un proceso y está sometido a situaciones muy cambiantes, a respuestas de fluctuación entre el control y el descontrol, digamos, y las alteraciones también varían. No siempre están presentes todas al tiempo, a veces la aparición de una se da cuando otra de las conductas desaparece, y pues la manera de esto ocurrir es absolutamente particular. Cuando hablamos de conducta disruptiva, hacemos referencia a todo aquello que entorpece el funcionamiento de una actividad o de un grupo reunido, por ejemplo, el gritar, el correr constantemente hacia la puerta, el coger todas las cosas, estar permanentemente buscando caricias, bueno, eso es conducta disruptiva, es una conducta que incomoda la tranquilidad, digamos, altera la tranquilidad del medio. La conducta negativista, pues a veces interpretamos como conducta negativista toda aquella no respuesta a una orden o a una sugerencia. Y pues recordemos que la capacidad de escuchar, de comprender y de coordinar, digamos, las respuestas, pues no en todas las personas con discapacidad es igual. Entonces podría estar alterado todo eso y el negativismo simplemente es algo que tiene que ocurrir. Pero sí es negativista una conducta en la cual la persona con discapacidad, digamos de manera voluntaria, omite la instrucción, omite la orden e incluso hace de manera oposicionista lo contrario, pues como lo dice su nombre, a la orden que se le dio.
Dentro de las alteraciones del sueño son las más frecuentes, las que tienen que ver con lo que referimos como insomnio o disminución de las horas y de la regularidad del sueño, pero en muchos casos realmente se trata o de respuesta a una inversión del ciclo sueño-vigilia, es decir, es más probable que en la mañana duerma y no en la noche, porque en la mañana dejan de hacerle bulla, por ejemplo, ya se van todos los de la casa y entonces dejan de hacer bulla y él está muy tranquilo el ambiente y se duerme. Como ha dormido todo el día, probablemente en la noche no va a dormir, y eso realmente es una alteración que se maneja de manera diferente al insomnio puramente dicho. Las alteraciones de la conducta alimentaria pues son también muy diversas, van desde la anorexia o los caprichos alimentarios hasta la conducta de pica, la conducta bulímica, la voracidad, la pica, no sé si la dije, y pues es una condición que altera también muchísimo a las personas que cuidan a aquel que padece, pues digamos, esta alteración. Dentro de las estereotipias motoras, pues las hay de cualquier grupo muscular, casi que digámoslo de esa manera. Todo lo que se pueda mover se mueve y entonces las personas con discapacidad realizan de manera repetitiva estos movimientos que en muchas ocasiones pues no lastiman, no molestan, pero que llegan a ser tan masivas, o sea, tan invasivas del funcionamiento de la persona que pues ameritan una atención especial. Dentro de las conductas desinhibidas pues está todo lo que tiene que ver desde la impulsividad para reacciones motoras hasta la agresividad, pero también la conducta sexual inadecuada que tiene relación con conducta abusiva o conducta exhibicionista o masturbación constante, con todo lo que, digamos, la respuesta impulsiva a todo aquello que debería darse de manera controlada. La conducta de aislamiento es una conducta que ocasiona para las personas que lo ven pues menos preocupación obviamente, pero para aquel que tiene discapacidad es una conducta bastante nociva, digamos, para su funcionamiento y para su proceso de desarrollo. Y dentro de las conductas agresivas pues están todas las que tienen que ver con el hacerse daño a sí mismo o hacerle daño a otros, y pues también hay una gama muy amplia en esta conducta. Algunos autores agrupan las conductas, las alteraciones comportamentales en conductas disociales o desafiantes y que tienen pues unas características de mayor severidad. Las conductas disociales implican un alto riesgo, representan una clara transgresión, digamos, de las normas sociales, de la convivencia, y siempre implican una alteración de la actividad y la participación social del individuo y ennegrecen, digamos, más su pronóstico de reintegración o de reinserción. Las conductas no disociales pues son conductas que igualmente limitan la actividad y la participación de la persona, pero que no suponen un riesgo para sí mismo. Y también, como les decía, en el caso de la hiperactividad o en el caso de las estereotipias pueden llegar a ser perturbadoras, de menor tamaño, pero lo son también. Cuando encontramos alteraciones comportamentales es muy importante que nos preguntemos cuál es
¿A qué obedece nuestra preocupación? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de la población en condición de discapacidad cognitiva? Si lo que queremos es que se porten bien, que obedezcan, que no hagan desorden, que no tiren la comida, que no se golpeen, que no hagan ruido, que se porten en consecuencia con el ambiente en el que están en ese momento, o si por el contrario, pues lo que esperamos es como entender el origen de esta manifestación y dar una respuesta que siempre ayude a la persona a mejorar. Cuando encontramos una alteración comportamental que además hemos ya determinado previamente que es una conducta que resulta qué pena. Cuando ya hemos determinado entonces que esa alteración comportamental es problemática, que es suficientemente importante, digamos, lo que hay que hacer es comenzar observándola. Pues ya dijimos que para que sea importante no es que se presentó una sola vez, sino que ha venido presentándose frecuentemente, que se presenta al menos una vez diaria, y entonces ya con todos esos criterios anteriormente mencionados, pues encontramos que sí es problemática y que vamos a hacer algo para intervenir esa conducta. Entonces, lo primero es observar la conducta. Realmente a veces acudimos tan rápido, salvo pues en conductas que sean severamente, pues que sean muy graves o que realmente signifiquen un peligro para la persona y para los que le rodean, pues en ese momento la respuesta inapropiada hay que controlarla porque está corriendo peligro la vida de algunas personas seguramente, pero ante cualquier otra conducta, el control inmediato y el hacer algo para que desaparezca, pues no nos deja observar de qué se trata. Entonces nunca vamos a saber la naturaleza de la conducta, es decir, por qué se presentó, de qué tipo es. Es una conducta que se acompaña como de expresiones de desagrado, de expresiones de miedo o de expresiones de furia, o pues a qué obedecerá la presentación de ese síntoma o de ese comportamiento.